de la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales, les enviamos un cordial saludo a toda la comunidad universitaria y al público en general. En esta nueva edición de nuestro canal FIEX TV, al cual les invitamos a suscribirse dándole clic a la campanita y un like a nuestros programas si son de su agrado, pues vamos a ofrecerles una conferencia muy especial dentro del marco de conferencias que tenemos por el Día del Ingeniero en el Perú. El tema es el impacto de la inteligencia artificial en los modelos de negocios. Y para ello tenemos a un invitado muy especial. Se trata del magíster Manuel Valdivia Carvajal. Él es docente de la FIEX. Bienvenido. Mucho gusto. Muchísimas gracias a la Universidad Nacional de Ingeniería por esta invitación. Mi nombre es Manuel Valdivia y soy ingeniero estadístico de la Universidad Nacional de Ingeniería. Hoy día les vengo a contar el impacto de la inteligencia artificial en los modelos de negocio, pero vamos a entender de dónde viene todo este fenómeno. Empezamos con la revolución industrial, con los negocios en 1980, 1990, donde los activos principales eran los carros, la fábrica. Había temas de control de calidad, sistematización, los estados financieros. Y hoy día se da un nuevo fenómeno, la revolución digital. Hoy día vivimos en la era de la digitalización, de la hiperconectividad. ¿Y qué produce esto? Produce que los negocios, los modelos de negocios, empiezan a generar datos. Y empiezan a generar grandes volúmenes de datos, gran variedad de datos. Datos del tipo estructurados, datos del tipo no estructurados. Y se necesita mucha velocidad para procesar estos datos. Aparecen las tecnologías que ayudan a estos modelos de negocio. Principalmente hoy vamos a mencionar 3 tecnologías. La computación en la nube, el Internet de las cosas y la inteligencia artificial. Y cómo esto se liga a nuestro trabajo como ingenieros estadísticos. ¿Sí? Entonces, como ya dije, estos modelos de negocio, estas grandes plataformas como Netflix, como Facebook o como las apps de los bancos, empiezan a generar datos de todo tipo. Entonces, se vienen retos como cómo gestionar estos datos, cómo almacenar esos datos, cómo analizar esta información. Y ahí las principales herramientas son la estadística. La estadística para transformar estos datos en insight y para luego tomar mejores decisiones. Pero no queda ahí. También está el Machine Learning, los algoritmos de Machine Learning, que a través de la data te empiezan a reconocer patrones y te generan ciertas salidas para tomar mejores decisiones. Por ejemplo, la probabilidad de comprar un producto, o qué otro producto le tengo que dar a mi cliente, o por qué canal le tengo que contactar a mi cliente. ¿No? Los algoritmos nos ayudan a tomar decisiones en ámbitos donde hay mucha incertidumbre, en los negocios. Pero hoy día se habla de una nueva rama, la inteligencia artificial generativa. ¿Y cómo está ayudando la inteligencia artificial generativa a estos nuevos modelos de negocio? ¿Qué es la inteligencia artificial generativa? La inteligencia artificial generativa a través de la data, puede ser estructurada, no estructurada, te empieza a generar nuevo conocimiento. Y hoy día les voy a hablar de 3 casos de uso. El primer caso de uso viene de la industria de los alimentos. El segundo caso de uso viene del Poder Judicial. Y el tercer caso de uso, de microfinanzas. Son 3 casos de uso. El primer caso de uso de inteligencia artificial generativa. Hoy día ustedes saben que entra un expediente al sistema judicial, ¿no? Se lee el expediente, un abogado lee el expediente, consulta la base de jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? Casos similares, ¿no? Para que se tenga un dictamen similar, vamos a decir. Y también se consulta el Código Civil, el Código Penal, la Constitución, diversos reglamentos. ¿Sí? Ese proceso de cola de los expedientes demora 3 meses. Y 1 mes hace el análisis un abogado colegiado y finalmente llega al juez para que tome una decisión en la sentencia. Ese proceso hoy día con inteligencia artificial de 4 meses se hace en 4 minutos con inteligencia artificial generativa. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace la inteligencia artificial? Ingresa el expediente digital, o sea, puede ser un PDF, ¿sí?
la inteligencia artificial lee este expediente, analiza el expediente, consulta una base de jurisprudencia y te dice, por ejemplo, de 10.000 casos, estos 5 se parecen. Y te da la probabilidad incluso de cuántos se parecen. Consulta también las leyes, Código Civil, Código Penal, y te redacta similar a lo que haría un abogado colegiado. Y en los primeros resultados mucho mejor. Y finalmente llega ya el caso listo para que el juez resuelva. Imagínense, ese proceso de 4 meses lo está llevando 4 minutos. Pueden visitar la página del gobierno en el Poder Judicial para que vean. Este aplicativo de inteligencia artificial o este asistente virtual de inteligencia artificial se llama Curia. Y ya está implementado y ha sido desarrollado por ingenieros peruanos. Ingenieros que están estudiando en las maestrías de la Universidad de Ingeniería también, donde soy docente. Ese es el primer caso. Entonces la inteligencia artificial te va a leer información y esa información te la va a resumir y además te va a responder preguntas, te va a generar conocimiento nuevo que tú no sabes quizás. Ya. Ese es el primer caso. El segundo caso, la industria de alimentos. He tenido la oportunidad, acabo de terminar una maestría en Chief Data Officer en la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile, que es una de las mejores escuelas de negocio. Y estuve reunido con los dueños de Notco. ¿Qué es Notco? Notco es una empresa de alimentos. ¿Y cuál es la propuesta de valor de Notco? Quito a los animales de la producción alimentaria, ¿sí? Eso es lo primero. Te doy alimentos vegetales mucho más ricos que los alimentos de los animales, ¿no? ¿Sí? Y a un precio bajo, ¿ya? Entonces, combinan 600.000 variedades de plantas para hacer, por ejemplo, una leche, un queso crema, pero con productos vegetales. Ahora, lo interesante de este unicornio chileno es que esa receta para la leche o para el queso crema o para la hamburguesa lo hacen con inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ellos le preguntan a la inteligencia artificial y dicen, quiero una leche con tales características. Y la inteligencia artificial les da los ingredientes, cómo mezclarlo. Y los chefs ponen los ingredientes y le resulta, por ejemplo, una leche, un queso crema, una hamburguesa. Al inicio, ustedes pueden visitar también su página de Notco, N-O-T-C-O. Es increíble, porque los mismos chefs dicen, oye, pero no sé si estos productos van a resultar en una leche exquisita para el paladar humano. Y realmente mezclan los ingredientes y resulta una mezcla interesante. Les voy a dar un dato. Los Burger King de Estados Unidos, en la hamburguesa vegetariana, están utilizando hamburguesas de Notco. Imagínate el nivel de ventas que tiene. No estamos hablando de una economía pequeña como la peruana, no, estamos hablando de la economía más grande probablemente. Y todo ese modelo de negocio está apalancado en inteligencia artificial. Su asistente virtual se llama Giuseppe, ¿no? 2 casos interesantes. Uno peruano real en el Poder Judicial, este asistente virtual Curia, que emula a un abogado, que se aprende las leyes, la base de datos de jurisprudencia, ingresa el expediente y resuelve en 4 minutos versus 4 meses que se demora y te va a solucionar muchos problemas seguro ahí. Y el otro caso en la industria alimentaria. ¿Qué se está haciendo, por ejemplo, en los modelos de negocio de microfinanzas? ¿No? Vamos a un tema, digamos, más sencillo. Nosotros como estadísticos trabajamos la data con herramientas como los promedios, las desviaciones estándar o los gráficos, por ejemplo, ¿no? Gráficos de barras, de porcentajes, ¿no? Lo que llaman ustedes estadística descriptiva, estadística exploratoria, que te sirve para conocer los datos, ¿no? ¿Y cuáles son los principales productos de datos de esto? Bueno, tienes un reporte, por ejemplo, ¿no? Un reporte para el área, cuánto vendió, en qué producto vendió, ¿no? Y tienes también los dashboards. Los reportes son planos, ¿no? Normalmente si quieres verlo en un Excel, ¿no? Y los dashboards son interactivos, puedes interactuar, ¿no? Pero terminan siendo herramientas poco flexibles y herramientas duras, ¿no? En los negocios, por ejemplo, oye, si quieres ver otro indicador, tienes que pedirle al área de tecnología, al área de estadística, ¿no? Imagínate que ahora las empresas
en el sector de microfinanza, para la explotación de datos, para los insights con los datos, están utilizando IA generativa. Entonces, tienen un asistente virtual, una IA generativa, que se conecta directamente a la base de datos. Entonces, tú a través de este asistente, tú le puedes hacer preguntas. Por ejemplo, ¿cuánto fue mi venta en los 2 últimos meses? Y automáticamente te da. Y luego le puedes decir, transfórmame en un gráfico de barras y te da un gráfico de barras, o en un gráfico circular y te da un gráfico circular, pero de manera automática. No solamente puedes ver las ventas, y puedes decirle, quiero ver la venta por región, quiero ver la venta por zona, por ciudad, y además quiero ver la venta de los 12 últimos años, y toda esa información te la va dando como un asistente virtual. Todos los indicadores que tú quieras. Ya no es muy duro como un reporte o como un dashboard, ¿no? Eso es en la parte, digamos, de la analítica descriptiva, exploratoria, ¿no? Entonces, en la analítica sí ha empezado a dar una evolución, ¿no? Pasamos desde la analítica exploratoria, descriptiva, ¿no? Luego pasamos a la analítica predictiva, los clásicos modelos estadísticos, ¿sí? Luego también aparecieron otra familia, que son los modelos de Machine Learning, ¿no? Que son más procesos de optimización, ¿no? Reconocimiento de patrones, imágenes. Luego también al tema de la data no estructurada, por ejemplo, la visión computacional. Es un tema muy interesante también y se ha aplicado mucho para el tratamiento de imágenes médicas, por ejemplo. Y hoy día se está dando grandes avances en los negocios con la inteligencia artificial generativa. Y la inteligencia artificial generativa está resolviendo problemas mucho más complejos. Imagínate resolver con algoritmos Logit, XGBoost, o reemplazar al abogado. La inteligencia artificial generativa está reemplazando en gran medida el trabajo repetitivo que hace un abogado. Y nos reta a seguir aprendiendo. Hoy día la programación con IA generativa es muchísimo más sencillo. Ya no necesitas aprender muchos programas. La IA generativa te puede traducir los lenguajes de programación, ¿no? Y el trabajo se hace más fácil. Entonces, la inteligencia artificial generativa está ayudando a los modelos de negocio en optimizar su cadena de valor, en optimizar sus trabajos que hacen en el día a día. Imagínate, en el Poder Judicial, de 4 meses te lo está trayendo 4 minutos, ese proceso tan tedioso, y que seguro demoraba horas y de un personal netamente calificado. Lo mismo en esta empresa de alimentos, en Notco, ¿no? Te está ayudando a hacer la combinación de los alimentos y te está generando valor. Entonces, ¿qué está causando los modelos de negocio? Primero, optimización de la cadena de valor, pero también puede lograr nuevos productos, nuevos modelos de negocio y puede causar disrupción. ¿Y cuál es el concepto de disrupción en los negocios? Disrupción es rompimiento. Rompimiento de algo. ¿Rompimiento de qué? Del modelo de negocio, de la propuesta de valor. ¿Y para qué? Para finalmente atender a un público o atender a un segmento de clientes y cambiar el comportamiento de ese segmento de clientes. Hoy día tomas taxi como hace 10 años, hoy día lo haces por aplicativo. Hoy día ves películas como hace 10 años, 15 años, o simplemente tienes una cuenta y te asocias a la cuenta y empiezas a ver las películas que quieres. Hoy día las plataformas te abordan y todo eso es gracias a la analítica, a la inteligencia artificial. Entonces nosotros como ingenieros estadísticos, como matemáticos, como científicos de datos o como científicos de la computación, estamos retados. ¿Por qué? Porque la tecnología avanza de manera exponencial, ¿no? Tiene un crecimiento exponencial y el crecimiento humano es lineal. Entonces se genera una brecha, ¿se saben? La exponencial y la lineal. Se genera una brecha de conocimiento. A nosotros nos toca la responsabilidad de que esa brecha cada vez sea menor, ¿no? De aprovechar las nuevas tecnologías, de aprovechar el conocimiento para que finalmente podamos apalancar esos nuevos modelos de negocio, ¿no? Seguro hay mucho trabajo también en la parte de la investigación, pero hoy día las empresas, por eso hablo modelos de negocio, ¿no? Como era mi título, pero hoy día las empresas que están haciendo disrupción en la inteligencia artificial son las grandes empresas de tecnología, Google, Amazon, ¿no? Tienes a ChatGPT americano, tienes a DeepSeek chino,
ya no está saliendo el conocimiento de las universidades. ¿Por qué? Porque la inversión que se tiene es enorme, ¿no? Entonces nosotros como ingenieros tenemos que seguir capacitándonos y que seguimos también estar avanzando con la tecnología. Pero ¿qué tiene que ver todo este trabajo que se está haciendo de la inteligencia artificial con la estadística, por ejemplo, ¿no? Los fundamentos de todo este trabajo que se hace para usar finalmente en los modelos de negocio, ¿no? En los modelos de negocio de banca, de retail, de la mina, ¿no? Tiene sus fundamentos primero en la arquitectura de los datos, ¿no? O sea, en la arquitectura de los datos es esa capacidad para manejar grandes volúmenes de datos. El segundo es el gobierno de los datos, o sea, cómo ordeno los datos, cómo almaceno los datos, tengo un catálogo de variables, cómo se llaman esas variables. Ese es el segundo punto. El segundo es la analítica, ¿no? Y dentro de la analítica están los fundamentos que nosotros llevamos en nuestros cursos, ¿no? Como son los modelos, como son la teoría de la probabilidad, ¿no? El álgebra lineal. Esos fundamentos siguen siendo muy válidos, incluso en visión computacional, incluso en inteligencia artificial generativa, y se usan. Y el tercero es que creo que es el menos reconocido, pero uno de los más importantes, ¿no? ¿Cuál es la estrategia que voy a usar? No se trata de hacer muchos algoritmos, no se trata de hacer muchas herramientas de inteligencia artificial. Lo que se quiere y lo que se necesita es que esos algoritmos que se desarrollan, o esos aplicativos, o esos asistentes virtuales que se hace, sirvan y generen valor a los negocios. Eso es lo que hoy se quiere, como el caso del Poder Judicial, o como el caso de Notco, que es esta empresa chilena de alimentos, o como el caso de hacer el delivery de la información o la explotación de la información, ya no con reportes y dashboards, sino con asistentes virtuales, ¿no? Esos beneficios, hoy día, la inteligencia artificial generativa te está dando. Y tienes que partir, claro, de entender bien los fundamentos, de entender bien la analítica, de entender bien la estadística, de entender bien la arquitectura de datos, de entender bien el gobierno de datos y de entender, sobre todo, para qué estás haciendo hoy ese trabajo, ¿no? Ese trabajo que hoy día está siendo relevante. Entonces, yo les he contado de las aplicaciones en el Poder Judicial, les he contado aplicaciones en la industria alimentaria, temas de reportes y dashboard, pero también se puede aplicar, por ejemplo, en la industria agrícola. ¿Y cómo aplicarías en la industria agrícola? Por ejemplo, hoy día vengo trabajando un proyecto en Piura para una empresa agrícola, se llama Pedregal. Esta empresa exporta uvas, ¿no? Y un curso clásico que nosotros tenemos es el control de calidad, ¿no? Tú produces un lote, sacas una muestra de ese lote, ¿no? Y tienes tus gráficos de control, ¿no? Y tienes todo tu proceso ahí de control de calidad. Y hoy día, ¿cómo está cambiando eso con la manufactura inteligente, con la visión computacional? Por ejemplo, ¿cómo estamos utilizando nosotros la visión computacional para ver el control de calidad de las uvas, ¿no? Las uvas están creciendo en los racimos de uvas, ¿no? Y se necesita tener control por minuto. ¿Y qué control? Bueno, que no le dé plagas, por ejemplo, el chanchito de la uva, ¿no? ¿Por qué? Porque me malogra la uva y me malogra la calidad y esa uva la tengo que exportar, por ejemplo, a Inglaterra. Y si no la logro exportar, me va a bajar el precio porque la tengo que vender acá en el mercado peruano. Tenemos un sensor, ¿no? Que le toma fotos a los racimos de la uva, viaja a un computador y le calcula la probabilidad que esa uva sea de buena o mala calidad. Si tiene algún rasgo que se está degradando la calidad, inmediatamente se manda agentes químicos o agentes biológicos para tratar de recuperar la calidad de la uva. Entonces se está haciendo un control de calidad casi en tiempo real. Otro caso similar, la mina. ¿Qué está haciendo hoy día la industria minera? A través de la tecnología del Internet de las cosas, está teniendo sensores en todo su proceso productivo. En toda su cadena de valor está sensorizada. ¿Y para qué sensoriza la cadena de valor? Para tener datos. Y si tienes datos y lo analizas, tienes control. Y si tienes control, vas a tener mejor producción. ¿Cómo, por ejemplo? Mantenimiento predictivo.
hay unos ticos, ¿no? Que es como que los volquetes que también le dicen así, vamos a hablar de manera somera, ¿no? Que llevan el mineral, ¿sí? Para la producción es importante porque esos ticos no se pueden malograr, entonces tienen que hacerle cierto mantenimiento, ¿sí? Entonces le ponen sensores en el motor y estos sensores en el motor capturan el sonido, empiezan a capturar los decibeles de sonido. Esos decibeles son transformados a data y son transformados a un algoritmo que te calcula la probabilidad o el día exacto en que lo tienes que llevar a mantenimiento, porque si no lo llevas probablemente se lo va a malograr. Y si se malogra esa maquinaria gigante, no la vas a poder reparar acá en Perú, probablemente tienes que importar partes de China y ese proceso va a demorar y vas a dejar de producir. Entonces se está haciendo mantenimiento. Y así como les cuento de una sola maquinaria, está conectado en toda su maquinaria. Entonces los sensores que hoy día se ponen de temperatura, de sonido, ¿sí? De imágenes, están generando datos en una mina. Y esos datos hay que analizarlos para tener control de la operación y para optimizar también la producción de los minerales, ¿sí? No solo eso, en la mina también está reemplazando al humano, al operario de la mina. Por ejemplo, en las máquinas de molienda que muelen el mineral, ¿sí? Se tenía que ingresar dos variables. La primera variable es el volumen de agua para que muele el mineral y las revoluciones por minutos que tienen que dar la molienda, ¿sí? Antes eran ingresadas por un humano, por un técnico de la mina, ¿no? Pero a veces el técnico tenía problemas, pues tenía que a veces le llamaba a su jefe o tenía que ir a los servicios, ¿no? Y la máquina no estaba tan óptima. Hoy día esos inputs de volumen de agua y de revoluciones por minuto son dados por algoritmos que te dicen cuántas revoluciones, cuánta de agua tienes que dar para este tipo de mineral por minuto para que optimices el proceso de molienda o de rompimiento del mineral. Entonces, hoy día la inteligencia artificial, la analítica, la estadística, el machine learning se están aplicando a los diferentes modelos de negocio. ¿Por qué? Porque las empresas que almacenen, gobiernen, analicen los datos, van a generar mejores ventajas competitivas. Y el dato es el principal activo. Las empresas que lo sepan usar van a tener mejores resultados en EBITDA, en utilidad, por ejemplo. Y eso es lo que se quiere en los negocios. En los negocios nos importa crecer. Y crecer no solamente hoy día en la economía digital, no se crece solamente de manera lineal, se crece de manera exponencial. ¿Cuánto tiempo le tomó a ChatGPT tener millones de usuarios? Días. A las empresas en la era industrial, ¿cuánto tiempo les tomaba tener 1 millón de usuarios? Meses, años, tal vez, ¿no? Era inmenso. Hoy día no. Hoy día con la disrupción, con la hiperconectividad, con el Internet, se puede generar este crecimiento exponencial, ya sea en ventas, utilidades, clientes, ¿no? Y hoy día las empresas están obligadas a usar estas nuevas tecnologías. La inteligencia artificial, el Internet de las cosas o la computación en la nube, que es el habilitador de la transformación digital, que es el habilitador de la data, que es el habilitador de la inteligencia artificial, ¿no? La computación en la nube, lo voy a hablar, es algo tan simple como toda esa infraestructura, Google, Amazon, nos la alquila. Por ejemplo, yo trabajo en la empresa X, ¿no? Y Google, Amazon me alquila esa capacidad tecnológica que tienen ellos, me lo alquilan. ¿Para qué? Para trabajar los grandes volúmenes de datos, la gran variedad de datos que tengo. Y finalmente, trabajando esos grandes volúmenes de datos mediante estadística, machine learning, mediante IA generativa, yo pueda generar valor a mi negocio o pueda generar valor a los negocios en los que estoy trabajando, ¿no? Hoy día esto no es una realidad virtual, no es un sueño. Ya lo están aplicando. Empresas del sector público, las empresas del sector privado también, en los países de Sudamérica,
no es un tema de Europa, no es un tema de Estados Unidos, no. Todo lo están aplicando. Y creo de las conferencias que he podido asistir, ¿no? Que la adopción de inteligencia artificial va a ser muchísimo más rápido. ¿Por qué? Porque ya tienes embebido la herramienta, o sea, la herramienta que te hace la IA generativa, lo han trabajado ya empresas grandes como Amazon, como ChatGPT, como DeepSeek en China, ¿no? Entonces, es usar, es generar tu arquitectura y es usar, ¿no? Y es entender qué datos necesitas, ¿no? ¿Sí? Y ahí también se vuelve importante el tema de el gobierno de datos. ¿Qué data le pones a la inteligencia artificial? Porque si tú ingresas data basura, entre comillas, la salida también va a ser basura. Entonces tú tienes que analizar qué información le estás dando o con qué información está aprendiendo la inteligencia artificial. Acá me voy a dar una pausa porque imagínense que yo le decía el primer caso del Poder Judicial, ¿no? El expediente ingresa, la IA generativa lee el expediente, ¿sí? Ojo, que el expediente no está como información estructurada, está como información no estructurada, puede ser imágenes, videos. Consulta una base de jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? Casos similares, ¿sí? Entonces, la pregunta que me voy a hacer ahí es, oye, esa base de datos de jurisprudencia de casos similares, ¿quién la define? ¿Ingreso todos los datos? No. Un equipo especialista de abogados han definido cuáles van a ser esos casos modelo, ¿no? Para que la inteligencia artificial pueda consultar. Entonces, no es ingresar cualquier información. Tiene que aprender de los casos que son realmente el ejemplo, ¿no? Porque si tú le pones un caso mal sentenciado, pues va a aprender de eso y finalmente te va a resolver de manera equivocada también. Y eso puede generar un error. Y lo interesante y la pregunta es, ¿la inteligencia artificial nos va a reemplazar al humano? Yo diría sí, pero en tareas repetitivas, ¿sí? Ahí hay una teoría, ¿sí? Del cerebro izquierdo y el cerebro derecho, ¿no? Los voy a resumir así. Lo voy a resumir así. Lo que es fácil para el humano es muy difícil para la inteligencia artificial. Por ejemplo, la visión, los sentimientos, ¿no? Y lo que es fácil para la inteligencia artificial es difícil para el humano. Por ejemplo, evaluar 1 millón de transacciones si es fraude o no. Es un algoritmo, te lo hace en 1 minuto o en segundos. El humano le tomaría mucho tiempo. Le tomaría mucho tiempo resolver eso. Entonces, hoy día hay una combinación de data, la inteligencia artificial o el machine learning y también el humano. A ver, para explicar mejor esto, nos vamos al caso de Curia, el caso del Poder Judicial que les he explicado. ¿Sí? Ingresa el expediente, la IA generativa lee los casos similares, te da la probabilidad de cuán similar son a los casos, lee también todo el código civil, código penal y te da un resumen de todo ese caso, te analiza el caso. Pero ahí la pregunta es, ¿te sentencia o no te sentencia? No, porque todavía ese proceso es complejo. Ese proceso de sentencia todavía se le va a dejar al juez, porque tiene que ver otros aspectos. No solamente tiene que ver el aspecto tangible ahí ¿no? Entonces, todavía no está preparada para tener la sentencia, ¿sí? Entonces, eso se va a ir incorporando. Entonces, hoy día no es solamente la inteligencia artificial, es la inteligencia artificial, los datos y también el humano. El humano hoy día tiene mucho que ver, porque el humano es el que trabaja, el que da los inputs, ¿no? Pero sí va a reemplazar tareas repetitivas de manera muy inteligente, ¿no? Les mando un saludo enorme a todos los ingenieros de Perú y uno muy especial para el ingeniero de la Universidad Nacional de Ingeniería. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Me despido. Hasta otra oportunidad. Manuel Valdía para servirles. Gracias.